El billete de 500 pesos cayó en el mostrador en dos pedazos, rasgado limpiamente por la mitad, y la mano de Ximena Ríos se detuvo a medio camino del cajón de efectivo al notar la tinta que se filtraba a través del papel, una letra que no debería estar en un billete. Sus ojos se alzaron para encontrarse con la mirada de la clienta, pero la mujer del abrigo azul marino ya se estaba dando la vuelta, desapareciendo entre la multitud de la tarde del martes. Los dedos de Ximena temblaron mientras unía las mitades rasgadas bajo la luz fluorescente de su taquilla. Las palabras formaban un mensaje que le heló la sangre. Bomba en tren, traición, no abordar. La terminal zumbaba con su caos habitual. Anuncios resonaban en las paredes de mármol, el tintineo rítmico de los tableros de salidas. Turistas fotografiando el techo celestial mientras los viajeros se dirigían a los andenes. Nadie notó a la empleada de la taquilla, cuyo mundo acababa de tambalearse, cuya rutina de martes se había transformado en algo que olía a gasolina y miedo. Ximena había trabajado en esta taquilla durante 3 años, vendiendo boletos a destinos que nunca vería, observando las mismas caras pasar por su pequeña ventana como un reloj. Los abogados con sus portafolios de piel, los estudiantes con sus audífonos enormes, las parejas de ancianos que aún se vestían elegantemente para viajar. Conocía sus horarios mejor que los suyos propios, pero un pasajero se había grabado en su conciencia con la precisión de un bisturí, apareciendo cada martes exactamente a las 2:47 p.m. para comprar un boleto para el expreso de las 3:15. Nunca sonreía, nunca conversaba, nunca miraba su teléfono mientras esperaba. Gael Montiel vestía trajes que costaban más que su alquiler mensual, hechos a medida en carbón y azul medianoche, siempre combinados con zapatos pulidos hasta brillar como un espejo. Su cabello oscuro estaba cortado con precisión matemática, y sus ojos, gris pizarra e increíblemente fríos, barrían la terminal con la vigilancia de alguien que no confiaba en nada. Ella había aprendido su nombre de la tarjeta de crédito que usó una vez cuando la máquina de boletos falló, la tarjeta de metal negro que golpeó su mostrador con el peso de algo más que plástico. Gael Montiel, el nombre le había parecido peligroso, incluso entonces, perteneciente a alguien que existía en espacios donde las reglas ordinarias se doblaban o se rompían por completo. Ximena miró el reloj montado sobre su taquilla. Las 2:46 p.m. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras doblaba el billete rasgado en la palma de su mano, el papel tibio por el miedo del dueño anterior. En exactamente 1 minuto, él llegaría y ella tendría que tomar una decisión que podría salvar su vida o acabar con la suya. El mensaje no era para ella, era para él. Pasó por sus manos como un relevo en una carrera en la que no sabía que había entrado. La energía de la terminal cambió sutilmente cuando él apareció. La multitud se abría inconscientemente a su alrededor, como el agua se divide alrededor de una piedra. Gael se movía con la gracia contenida de un depredador. Su presencia llenaba los espacios sin esfuerzo. Se acercó a su ventana con el mismo paso medido que siempre usaba. Su expresión no revelaba nada mientras metía la mano en el bolsillo de su saco. A Ximena se le cortó la respiración. Sus dedos apretaron el billete rasgado escondido en su palma. Sus ojos se encontraron a través de la mampara de cristal y por primera vez en 3 años de martes, algo parpadeó en sus facciones. Una pregunta quizás, o el reconocimiento del miedo que ella no podía ocultar del todo. Su mano apareció, sosteniendo billetes crujientes, la transacción tan rutinaria como respirar. Un boleto para el expreso de las 3:15, dijo Gael, su voz baja y suave, con un acento que ella nunca había podido ubicar. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. La mano de Ximena tembló mientras tomaba los billetes. Su mente aceleraba a través de escenarios imposibles. Si le entregaba la nota rasgada, él podría pensar que lo estaba amenazando. Hombres como Gael Montiel no respondían bien a las amenazas. Si no decía nada, él abordaría ese tren, y lo que sea que le esperara allí, detonaría junto con decenas de vidas inocentes. La mujer del abrigo azul marino había confiado en ella con este mensaje, había elegido su taquilla entre todas las demás. Procesó su pago con precisión mecánica.
su entrenamiento tomando el control mientras sus pensamientos se descontrolaban, el boleto impreso con su usual clac mecánico, el sonido de repente ensordecedor en su comprimido mundo de cristal y miedo. Ximena deslizó el boleto por el mostrador y luego, antes de que el valor la abandonara por completo, colocó el billete de 500 pesos rasgado encima, sus ojos fijos en los de él, deseando que entendiera, que leyera la urgencia que no podía expresar en voz alta sin llamar la atención de las cámaras montadas en cada esquina. La mirada de Gael cayó sobre el billete rasgado. Su mano flotó sobre él por una fracción de segundo antes de que sus dedos se cerraran alrededor del boleto y el dinero. Su expresión permaneció perfectamente neutral, pero Ximena vio los músculos de su mandíbula tensarse, un indicio tan sutil que lo habría pasado por alto si no hubiera pasado 3 años estudiando su rostro. No desdobló el billete de inmediato, no reaccionó más allá de deslizar ambos artículos en el bolsillo de su saco con la eficiencia casual de alguien que realiza una transacción ordinaria, pero sus ojos se encontraron de nuevo con los de ella, manteniéndola cautiva en sus profundidades grises, haciendo preguntas que ella no podía responder a través del cristal y el miedo. «Gracias», dijo Gael, las palabras con un peso que nunca antes habían tenido en sus innumerables intercambios. Luego se dio la vuelta y se alejó, no hacia el andén, sino hacia los baños cerca del pasillo este. Las manos de Ximena apretaron el borde de su mostrador, sus nudillos blancos mientras lo veía desaparecer entre el flujo de viajeros. Había hecho lo que la mujer del abrigo azul marino le había confiado que hiciera, pasar el mensaje a su destinatario. Los minutos pasaron lentamente como horas mientras Ximena atendía a otros clientes en piloto automático. Sus respuestas eran mecánicas mientras su mente permanecía fija en el hombre que había desaparecido en el laberinto de la terminal. Un empresario se quejó de los cambios de horario. Un adolescente preguntó por direcciones. Una madre hacía malabares con boletos y carriolas. Todo era ruido de fondo para el latido de su corazón acelerado. A las 2:53 p.m., Gael salió del pasillo, su teléfono pegado a la oreja, su paso decidido mientras se dirigía no al andén, sino a la oficina del jefe de estación. Ximena lo vio hablar con el oficial uniformado, vio cómo el rostro del hombre pasaba de molesto a alarmado. A los pocos minutos apareció la policía de la Ciudad de México, sus movimientos coordinados y rápidos, dispersándose por la terminal con radios crepitantes. El expreso de las 3:15 apareció en el tablero de salidas con un nuevo estado. Retrasado. Inspección mecánica. Los pasajeros gruñeron y revisaron sus relojes. Ajena al desastre que acababa de ser evitado por un billete rasgado y las manos temblorosas de una empleada de taquilla, Gael permanecía cerca del kiosco de información, su teléfono aún pegado a su oreja, sus ojos escudriñando la multitud con un enfoque depredador. Ximena se dio cuenta con repentina claridad de que él estaba buscando a alguien, al traidor, al que había colocado la bomba, a la persona que había intentado eliminarlo de la manera más pública posible. El mensaje decía traición, lo que significaba que la amenaza venía de dentro de su círculo, de alguien lo suficientemente cercano como para conocer su horario. La atmósfera de la terminal cambió a medida que llegaban más agentes de seguridad, su presencia cuidadosamente orquestada para evitar el pánico mientras barrían andenes y áreas de mantenimiento. La llamada telefónica de Gael terminó y guardó el dispositivo en su bolsillo con la misma precisión deliberada que aplicaba a todo. Luego se dio la vuelta, su mirada encontró su taquilla al otro lado de la extensión de mármol y cuerpos apresurados, y Ximena sintió el peso total de su atención posarse sobre ella como un toque físico. Empezó a caminar hacia su ventana, cada paso medido y con propósito, y ella supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar de maneras que no podía empezar a calcular. Los clientes en la fila se apartaron sin que se les pidiera. Algún instinto primitivo los alejó del hombre que se movía como violencia contenida en tela costosa. Gael llegó a su ventana y se inclinó ligeramente, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas de gris más oscuro en sus ojos. «La terminal cierra a medianoche», dijo en voz baja.
sus palabras dirigidas solo a sus oídos, a pesar de la barrera de cristal entre ellos. Nos vemos en el restaurante de mariscos de abajo a las 12:15. Ven sola, no le digas a nadie y no traigas nada que pueda rastrearte. Antes de que Ximena pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la imposibilidad de lo que él le pedía, Gael se enderezó y se alejó, desapareciendo entre la multitud tan completamente como el humo se disipa en el viento. Su turno no terminaba hasta las 11 m, lo que significaba que tenía horas para decidir si estar aterrorizada o intrigada. El tablero de salidas se actualizó de nuevo. El expreso de las 3:15 fue oficialmente cancelado. Los pasajeros fueron dirigidos a rutas alternativas. La policía de la Ciudad de México continuó su barrido, moviéndose con la eficiencia coreografiada de profesionales ejecutando un plan. Nadie corría, nadie gritaba, pero Ximena podía saborear la tensión en el aire reciclado. Atendió al siguiente cliente, con manos que finalmente habían dejado de temblar, su mente reproduciendo cada segundo de la breve aparición de Gael en su ventana. El restaurante de mariscos a las 12:15, una reunión que parecía menos una invitación y más una citación de un mundo que ella solo había vislumbrado a través del cristal. La mujer del abrigo azul marino había iniciado algo que Ximena no podía detener. La había arrojado a la órbita de un hombre cuya mera presencia sugería consecuencias. El billete rasgado había sido un puente entre su existencia ordinaria y cualquier oscuridad que Gael Montiel habitara, y ella lo había cruzado sin dudar, impulsada por algo que se sentía inquietantemente cercano a un propósito. Gael se encontraba en la sala de conferencias vacía del edificio de su propiedad, a 3 cuadras de la estación central. El horizonte de la Ciudad de México se extendía ante él como un reino que había conquistado con movimientos calculados. Su imperio se había construido sobre información, influencia y la certeza absoluta de que la lealtad podía comprarse, venderse o eliminarse, según las circunstancias. El billete rasgado yacía sobre la mesa de caoba, sus 2 mitades unidas para revelar la advertencia que le había salvado la vida. Bomba en tren, traición, no abordar. La letra pertenecía a la asistente de su contadora, una mujer llamada Sofía, que había trabajado en su organización durante 8 años sin llamar nunca la atención. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto entrante de su jefe de seguridad. Sofía Navarro había sido encontrada en su apartamento, muerta desde hacía aproximadamente 6 horas. Una sola bala en la parte posterior del cráneo. Profesional, limpia, hecha para parecer un acto de violencia aleatorio en una ciudad que se tragaba las tragedias enteras. Gael se sirvió 2 dedos de tequila añejo, el líquido ámbar atrapando la luz de los ventanales del suelo al techo. Sofía había sabido de la bomba, había sabido de la traición y había usado sus últimos momentos para rasgar un billete de 500 pesos por la mitad y garabatear una advertencia que de alguna manera había llegado a la única persona que podía alcanzarlo. La empleada de la taquilla, con sus manos cuidadosas y ojos vigilantes, había sido la mensajera elegida por Sofía, una civil arrastrada a una guerra que no podía comprender. Ximena Ríos había aprendido su nombre de la base de datos de empleados de la terminal a los pocos minutos de leer la advertencia. Vivía sola en un departamento tipo estudio en la colonia Escandón, trabajaba 40 horas a la semana vendiendo boletos y no tenía antecedentes penales más allá de una multa de estacionamiento de hacía 2 años. Era insignificante en todos los aspectos cuantificables, el tipo de persona que se movía por el mundo sin dejar rastros. Sin embargo, lo había mirado a los ojos y le había entregado un billete rasgado con manos que temblaban, pero no dudaron, entendiendo de alguna manera que el silencio era supervivencia. El segundo al mando de Gael, un hombre llamado Leo Durán, entró en la sala de conferencias sin llamar, con expresión sombría. Se conocían desde la infancia, habían construido este imperio juntos desde cero, y la presencia de Leo era la única constante en un mundo de alianzas cambiantes. La bomba era sofisticada, informó Leo, dejando caer una carpeta de manila sobre la mesa junto al billete rasgado. C4 de grado militar, detonada a distancia, colocada en el compartimento de carga del expreso de las 3:15.
La encontramos durante la inspección mecánica y entregamos todo a nuestros contactos en la policía de la Ciudad de México que nos deben favores. Gael estudió las fotos de vigilancia esparcidas sobre la mesa. Imágenes del dispositivo que lo habría vaporizado a él y a otros 43 pasajeros. El detonador era un teléfono celular, lo que significaba que alguien había planeado verlo abordar antes de iniciar la secuencia. Personal, vengativo y arrogante. El traidor quería verme morir, dijo Gael, su voz desprovista de emoción, mientras la rabia ardía fría debajo de su esternón. Lo que significa que todavía está en la ciudad, todavía observando, todavía convencido de que puede terminar lo que empezó. Leo se acercó a la ventana, su reflejo flotando sobre el horizonte de la Ciudad de México. Los registros telefónicos de Sofía Navarro muestran que hizo una llamada ayer a un número no listado, cifrada, rebotada a través de 3 proxies. Alguien la alertó, le dio suficiente información para actuar. Las piezas del rompecabezas se movieron en la mente de Gael, formando patrones que sugerían una conspiración dentro de su jerarquía cuidadosamente construida. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer su horario, sus rutas, su ritual de los martes de tomar el tren expreso a las oficinas del norte del país, lo que reducía considerablemente el campo de sospechosos. Consigue las grabaciones de vigilancia de la estación central entre las 2:30 y las 2:50 de hoy, ordenó Gael. Su mente ya en contingencias y contraataques. Quiero ver a quién le pasó Sofía ese billete. ¿Por cuántas manos pasó antes de llegar a la empleada de la taquilla? Leo asintió, ya buscando su teléfono para hacer las llamadas necesarias. ¿Qué pasa con la chica, Ximena Ríos? Es un cabo suelto, una testigo que puede conectarte a una advertencia sobre una bomba que oficialmente no existe. Los dedos de Gael trazaron el borde del billete rasgado, recordando el miedo y la determinación que luchaban en los ojos oscuros de Ximena. Ella se había arriesgado sin dudar, había entendido la urgencia sin explicación y había confiado en que él leería correctamente el desesperado mensaje final de Sofía. La chica se reunirá conmigo en el restaurante de mariscos a las 12:15, dijo Gael en voz baja. Su decisión ya tomada, a pesar de cada regla sobre la que había construido su imperio. Ella me salvó la vida, lo que significa que es la persona más valiente que he conocido, o un peón en un juego que no comprende. De cualquier manera, necesito saber cuál. La expresión de Leo cambió a preocupación, el tipo reservado para momentos en que Gael tomaba decisiones que priorizaban la curiosidad sobre la cautela. Estás entrando en una variable desconocida. Ella podría ser parte de esto. Podría estar tendiéndote una trampa para lo que venga después. Gael agotó su tequila añejo. El ardor era una distracción bienvenida del caos que giraba bajo su exterior controlado. Si Ximena Ríos me quisiera muerto, habría guardado ese billete rasgado en su bolsillo y me habría visto abordar el tren. En cambio, lo entregó, a pesar de cada cámara en esa terminal grabando sus movimientos. La ciudad se extendía infinitamente más allá de las ventanas, millones de vidas cruzándose y divergiendo en patrones demasiado complejos para predecir. En algún lugar de esa vasta red, un traidor celebraba un asesinato fallido, sin saber que Gael Montiel ahora lo estaba cazando con la intensidad enfocada de alguien a quien se le había recordado que la mortalidad aún se aplicaba incluso a los reyes. Su teléfono zumbó de nuevo. Un mensaje de texto de su especialista en tecnología confirmaba que los teléfonos, correo electrónico y redes sociales de Ximena Ríos habían sido eliminados de cualquier conexión con su organización. Ella permanecería limpia, protegida por los mismos recursos que hacían que su imperio fuera invisible para aquellos que preferían no ver. Gael miró su reloj. 8 horas hasta medianoche. 8 horas hasta que conociera a la mujer que había alterado la trayectoria de su existencia, cuidadosamente ordenada con un billete rasgado y manos temblorosas. El restaurante de mariscos estaría vacío para entonces. La terminal se instalaría en su ritmo nocturno de limpiadores y patrullas de seguridad. Aprendería todo sobre Ximena Ríos,
sus miedos, sus motivaciones, su comprensión de en qué se había metido cuando el mensaje desesperado de Sofía llegó a su poder. Y dependiendo de lo que descubriera, la protegería de la tormenta que se avecinaba o se aseguraría de que desapareciera tan completamente que ni siquiera él pudiera encontrar los rastros. El turno de Ximena se arrastró hacia las 11 vuelo con la lenta inevitabilidad de un tren que se acercaba a una estación de la que no podía escapar. Cada boleto que procesaba se sentía surrealista, sus manos moviéndose a través de transacciones mientras su mente reproducía las palabras de Gael, diseccionando cada sílaba en busca de significados ocultos. La terminal había vuelto a su ritmo normal después del tren cancelado. Los pasajeros absorbidos de nuevo en rutas alternativas, mientras la seguridad desaparecía silenciosamente en las sombras de donde habían surgido. Nadie mencionó bombas ni amenazas, y la historia oficial sería un fallo mecánico. Seguro, aburrido, olvidable. Había visto las noticias en su teléfono durante su descanso, revisando titulares locales que no decían nada sobre la estación central ni evacuaciones. Lo que sea que Gael había puesto en marcha, operaba en espacios que el público nunca veía, manejado por personas cuyos nombres nunca aparecían en los informes. A las 10:47 p.m., su relevo llegó temprano. Un estudiante universitario llamado Alonso, que siempre olía a bebidas energéticas y se quejaba de sus cursos. Ximena le entregó el cajón de efectivo con manos más firmes de lo que habían estado horas atrás. La memoria muscular superando la ansiedad apretada en su pecho. «Pareces agotada», observó Alonso, contando billetes con la velocidad descuidada de alguien que nunca había recibido una advertencia escrita en moneda rasgada. «Día difícil». Ximena logró algo parecido a una sonrisa, recogiendo su chaqueta y bolso mientras evitaba las cámaras a las que nunca había prestado atención antes de hoy. «Solo la multitud habitual. Que tengas un buen turno». Salió por la entrada de empleados, emergiendo en la noche de noviembre donde el aire frío le mordía la chaqueta delgada como dientes. Las calles alrededor de la estación central vibraban con la energía nocturna. Espectadores de teatro pidiendo taxis. Trabajadores de restaurantes regresando a casa. Camiones de reparto descargando suministros para la prisa matutina. Ximena caminó 3 cuadras antes de detenerse en una cafetería abierta toda la noche, deslizándose en una cabina en la parte trasera desde donde podía vigilar la puerta. Tenía 1 hora y 20 minutos para decidir si encontrarse con Gael Montiel era valentía o estupidez envuelta en curiosidad. La mesera le trajo café sin preguntar, su etiqueta con el nombre de Guadalupe sobre una carita sonriente de caricatura que se había desvanecido con décadas de lavados. Ximena envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor la anclara a algo sólido mientras sus pensamientos giraban a través de las posibilidades. Gael había dicho que no trajera nada que pudiera rastrearla, lo que significaba dejar su teléfono, cortarse de cualquier salvavidas si la reunión salía mal. Pero también había dicho que la terminal cerraba a medianoche, estaría vacía de testigos y cámaras cuando ella bajara a las arcadas de azulejos del restaurante de mariscos. Pensó en Sofía Navarro, la mujer cuyo nombre había aprendido de las noticias de la tarde que mencionaban un cuerpo encontrado en la colonia Roma sin sospechosos y sin motivo. El informe había sido breve, genérico, otra muerte violenta en una ciudad que las recolectaba como lluvia. Pero Sofía había sabido de la bomba, había sabido de la traición y había elegido a Ximena como su última mensajera para un hombre que existía en titulares que ella nunca había leído y negocios en los que nunca entraría. Esa elección significaba algo. Sugería que Sofía había visto algo en la empleada de taquilla que vendía pasajes a destinos que ya no importaban. Ximena sacó su cartera, extrayendo la tarjeta de presentación que había encontrado entre los billetes. Una simple tarjeta blanca con un solo número de teléfono impreso en tinta negra. Había aparecido en su caja registradora en algún momento durante el caos después de que Gael se fuera, deslizada allí por alguien que se movía entre la multitud como susurros. Había llamado al número una vez desde el teléfono público de la cafetería. Escuchó una voz computarizada que le indicaba que se encontrara en el restaurante de mariscos a las 12:15. Luego la línea se cortó.
Confirmación de que el mundo de Gael operaba en capas que la mayoría de la gente nunca penetraba, que la intersección de sus vidas de hoy fue deliberada por su parte, accidental por la suya. A las 11:45 p.m., Ximena pagó su cuenta en efectivo y regresó a la estación central. Su teléfono apagado y guardado en su casillero del trabajo, donde no podría seguirla a lo que viniera después. La sala principal de la terminal estaba casi vacía ahora, solo algunos viajeros dispersos y equipos de limpieza empujando amplios trapeadores por el mármol que había absorbido un siglo de pisadas. Descendió la rampa hacia el restaurante de mariscos, sus pasos resonando en los techos de azulejos curvos que transformaban el sonido en algo inquietante y extraño. El restaurante había cerrado hacía horas, su famoso mostrador oscuro y sus mesas vacías de las multitudes de almuerzo que lo llenaban durante el día. Gael estaba cerca de la arcada trasera, sin su saco y con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, en un gesto que se sentía más peligroso que casual. Había estado esperando, observando su acercamiento con esa quietud depredadora que sugería que sabía exactamente cuántos pasos daría antes de llegar a él. «Viniste», dijo, y Ximena escuchó la sorpresa debajo de la afirmación, como si él hubiera calculado las probabilidades y ella las hubiera desafiado al aparecer. La mayoría de la gente habría caminado en la dirección opuesta y habría esperado que yo olvidara su existencia. Ximena se detuvo a 1 metro de distancia, manteniendo la distancia como la presa la mantiene de los depredadores. Instintivo, necesario, insuficiente. La mayoría de la gente no recibe advertencias escritas en dinero rasgado. La mayoría de la gente no ve a la seguridad registrar una terminal en busca de bombas que oficialmente no existen. Algo parpadeó en los ojos de Gael, una emoción que ella no podía nombrar, pero reconoció como respeto ganado a través del riesgo. La mujer que te dio ese billete, Sofía Navarro, murió por la información que transmitió. Alguien le puso una bala en la cabeza para mantenerla en silencio. Las palabras golpearon a Ximena como agua fría, confirmando lo que había sospechado, pero no había querido creer. Sofía Navarro no había sido una víctima al azar. No había muerto en la violencia casual de una ciudad. Había sido ejecutada por elegir la salvación sobre el silencio. Gael observó a Ximena procesar la información sobre la muerte de Sofía. Vio el color drenarse de su rostro mientras la comprensión se cristalizaba en algo afilado y cortante. No se desmayó, no lloró, no exigió que la llevara a la policía. Simplemente se quedó allí, absorbiendo el peso de lo que la habían arrastrado. Sus ojos oscuros nunca se apartaron de los de él. «¿Por qué yo?», preguntó Ximena finalmente, su voz firme a pesar del temblor que él podía ver en sus manos. Sofía Navarro no me conocía. No tenía ninguna razón para confiarme algo que la mató. Gael se acercó, cerrando la distancia a 60 centímetros, luego a 45, probando su instinto de autoconservación. Te eligió porque eres insignificante, sin conexiones criminales, sin rastro digital que valga la pena rastrear. Ninguna razón para que alguien de mi organización prestara atención a una empleada de taquilla que procesa cientos de transacciones diarias. La barbilla de Ximena se alzó ligeramente, la desafío chispeando en su expresión, a pesar del miedo que él podía oler en ella como perfume. Entonces, fui conveniente, aleatoria, un cuerpo para pasar un mensaje sin preocuparse por lo que me pasaría después. Fuiste estratégica, corrigió Gael, su tono afilándose con algo que podría haber sido admiración si se hubiera permitido tales debilidades. Sofía conocía mi horario al minuto. Sabía que estaría en tu taquilla exactamente a las 2:47 p.m. Sabía que entenderías la urgencia incluso si no entendías el contexto. Ella eligió bien. Las paredes de azulejos del restaurante de mariscos captaron sus palabras y las devolvieron distorsionadas, creando ecos que se sentían como fantasmas de conversaciones que deberían haber permanecido privadas. Gael había despejado el área, había colocado a su propia seguridad en puntos de control en el nivel inferior, pero la paranoia era supervivencia en su mundo. La bomba fue colocada por alguien dentro de mi organización, continuó Gael,
sacando su teléfono para mostrar a Ximena imágenes de vigilancia que ella no tenía por qué ver. Alguien con acceso a mi horario, mis rutas, mis hábitos, alguien que ha estado planeando esto durante meses. Ximena estudió las fotos del dispositivo que lo habría matado. Su expresión pasó del miedo a algo más duro, más concentrado. Me dices es esto porque ya estoy involucrada. Lo quiera o no, quien mató a Sofía podría saber de mí. Gael guardó su teléfono, impresionado a pesar de sí mismo por lo rápido que ella había captado las implicaciones. Mi gente borró tu presencia digital de cualquier conexión conmigo o con mis negocios. Hasta donde cualquiera sabe, procesaste una transacción rutinaria ayer y nada más. Pero sí, si el traidor estaba vigilando a Sofía, podrían haberla visto pasar ese billete a la mujer del abrigo azul marino. ¿La mujer que me lo dio a mí? Terminó Ximena, su mente claramente trabajando a través de la cadena de custodia que había entregado la advertencia de muerte a las manos de Gael. ¿Cuántas personas tocaron ese dinero entre Sofía y yo? Gael había revisado las grabaciones de vigilancia una docena de veces, mapeando el camino del billete rasgado a través de la estación central, como rastrear balas a través de la carne. 3. Sofía se lo entregó a un mensajero que he identificado como Miguel Torres, uno de mis choferes. Él se lo dio a una mujer llamada Karina Vargas, quien trabaja como asistente administrativa en mi departamento legal. Karina te lo entregó a ti. El patrón sugería una compartimentación deliberada, cada persona conociendo solo su pequeña pieza de un rompecabezas más grande. Miguel y Karina están muertos, añadió Gael en voz baja, observando el rostro de Ximena en el momento en que el instinto de supervivencia superaría la curiosidad y la haría huir. Encontrados en sus apartamentos con pocas horas de diferencia, mismo estilo de ejecución que Sofía. La respiración de Ximena se aceleró, su mano se extendió hacia la pared de las arcadas, como si el suelo bajo ella se hubiera vuelto inestable. 3 personas muertas por pasar una advertencia. ¿Y crees que quien los mató podría venir por mí después? Sé que lo harán, dijo Gael, su voz con la certeza de alguien que había calculado cada variable y encontrado solo una conclusión. Por eso vas a desaparecer por un tiempo, ir a un lugar donde mi gente pueda protegerte hasta que haya eliminado la amenaza. La risa de Ximena sonó aguda y amarga, resonando en los azulejos que habían sido testigos de un siglo de conversaciones, pero probablemente nunca una como esta. ¿Quieres que simplemente desaparezca de mi vida? Que abandone mi trabajo, mi apartamento, todo lo que conozco porque tienes enemigos que limpian cabos sueltos. Gael cerró la distancia restante entre ellos, su presencia abrumadora en el espacio confinado de la arcada. Quiero que sobrevivas a lo que Sofía Navarro inició cuando te eligió como su mensajera. La alternativa es ser encontrada en tu departamento estudio con una bala en el cráneo y un noticiero llamándolo violencia aleatoria. Algo cambió en la expresión de Ximena. El miedo se transformó en una determinación que le recordó a Gael por qué Sofía la había elegido. Había acero debajo de la superficie ordinaria, fuerza que emergía cuando las circunstancias lo exigían. Si desaparezco, quien mató a esas personas gana. Se salen con la suya con un asesinato. Y tú nunca descubres quién te traicionó. Esta no es tu guerra, dijo Gael. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, supo que eran mentiras construidas sobre ilusiones. Ella había sido reclutada en este conflicto en el momento en que el billete rasgado de Sofía aterrizó en su mostrador, reclutada por las circunstancias en una batalla que no había elegido. Ximena lo miró a los ojos sin inmutarse, y Gael vio algo en su mirada que reconoció porque había construido un imperio sobre ello. La negativa a ser una víctima, la determinación de luchar incluso cuando la rendición parecía racional. «Me necesitas», dijo, su voz cobrando fuerza con cada palabra. «Soy la única persona que vio a todos los involucrados en esa cadena. Podría haber notado algo en su comportamiento, algo que señale quién está realmente detrás de esto». Gael consideró su lógica, comparándola con cada instinto que decía que los civiles complicaban las operaciones y creaban vulnerabilidades. «Estás pidiendo convertirte en cebo,
para permanecer visible mientras cazo al traidor, sabiendo que podrían venir por ti primero. Estoy diciendo que ya soy cebo, lo quieras o no, corrigió Ximena. Su espalda se enderezó mientras la decisión se cristalizaba en acción. Al menos si trabajo contigo, tengo una oportunidad. Si huyo, soy solo presa con una ventaja que no importará. La terminal sobre ellos se sumió en su silencio de medianoche. Los últimos trenes partieron y los pasillos se vaciaron de todos, excepto del personal de seguridad y mantenimiento que sabía mejor que hacer preguntas. Gael sacó un teléfono diferente, uno de una docena que rotaba diariamente, e hizo una llamada que duró 15 segundos. Leo traerá un auto a la salida de la calle Valderas en 5 minutos, dijo Gael, viendo a Ximena absorber esta información sin protestar. Te quedarás en una propiedad de mi propiedad en Polanco esta noche, en un lugar con seguridad que haría que un presidente tuviera envidia. Mañana averiguaremos quién de mi gente me quiere muerto lo suficiente como para asesinar a 3 inocentes. Ximena asintió, su aceptación con una finalidad que sugería que entendía que no había vuelta atrás a la taquilla y a la vida ordinaria que había ocupado hasta que un billete rasgado lo cambió todo. ¿Qué pasará cuando los encuentres? ¿Al traidor? La expresión de Gael se volvió fría. La máscara que usaba en público se deslizó para revelar la oscuridad debajo. Manejo la traición como siempre se maneja la traición en mi mundo, de forma permanente, personal y con la suficiente brutalidad para que nadie más considere intentarlo de nuevo. El coche que esperaba en la salida de la calle Valderas era un sedán negro con ventanas polarizadas lo suficientemente oscuras como para violar las ordenanzas de la ciudad, conducido por Leo Durán, cuya evaluación de Ximena duró 3 segundos y comunicó volúmenes sin palabras. No cuestionó la decisión de Gael de llevarla, no preguntó por qué una empleada de taquilla se deslizaba en el asiento trasero junto a su empleador. Simplemente condujo con la eficiencia de alguien que ejecutaba órdenes que había aprendido a no cuestionar. Polanco a la Wilson y el comienzo de la mañana era todo sombras y galerías cerradas. El patrimonio industrial del barrio visible en calles empedradas y almacenes convertidos que ahora valían millones. El edificio al que llegó Leo parecía insignificante desde el exterior. Su fachada de ladrillo se mezclaba a la perfección con una docena de otros en la cuadra. Dentro, el elevador requería una tarjeta de acceso y una huella digital, ascendiendo a un penthouse que ocupaba todo el último piso del edificio. Los ventanales del suelo al techo ofrecían vistas del río Hudson, o en nuestro caso el horizonte de la ciudad, y los muebles parecían haber sido seleccionados por alguien que entendía el lujo como utilidad en lugar de ostentación. Hay comida en la cocina, ropa en el armario del dormitorio y un teléfono en la mesita de noche que solo llama a 2 números. El mío y el de Leo, dijo Gael, acercándose a una laptop configurada en la mesa del comedor. Las ventanas son a prueba de balas. La puerta está reforzada y hay cámaras cubriendo todos los accesos a este edificio. ¿Estás segura aquí? Ximena se acercó a las ventanas, mirando una ciudad que de repente se sentía vasta y claustrofóbica, llena de gente viviendo vidas ordinarias, mientras ella estaba en un penthouse propiedad de un hombre que hablaba casualmente de cristales a prueba de balas. ¿Cuánto tiempo llevabas sabiendo que alguien intentaba matarte? Los dedos de Gael se movieron sobre el teclado, abriendo archivos y grabaciones de vigilancia que pintaban imágenes de conspiración en formato digital. He tenido enemigos desde que tenía 16 años y empecé a construir lo que se convertiría en mi organización. Pero esta traición específica se hizo evidente hace 3 semanas cuando empezó a desaparecer dinero de cuentas a las que solo 5 personas tienen acceso. Volvió la laptop hacia ella, mostrando hojas de cálculo que no significaban nada para Ximena, pero claramente significaban todo para él. Alguien ha estado desviando fondos sistemáticamente, cubriendo sus huellas con facturas falsas y contratistas fantasmas. La bomba se suponía que sería su movimiento final. Eliminarme, culpar a una organización rival y ocupar el vacío de poder que habrían creado. Ximena estudió los números, viendo patrones en el caos que sugerían una planificación metódica sobre una acción impulsiva.
¿De cuánto dinero estamos hablando? 8 millones de pesos en 6 meses, dijo Gael, su tono sugiriendo que esto era más un insulto que una herida, que la traición dolía más profundamente que la pérdida financiera. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que mis contadores no lo detectaran de inmediato, lo suficientemente grandes como para que quien se lo llevó haya estado planeando una estrategia de salida durante un tiempo. Leo salió de lo que Ximena supuso que era un segundo dormitorio, llevando una tablet que le entregó a Gael sin comentarios. Vigilancia de la estación central, mejorada. Vas a querer ver esto. La grabación mostraba la terminal desde múltiples ángulos, con fecha y hora a las 2:43 p.m., 4 minutos antes de la hora de llegada habitual de Gael. Ximena se observó a sí misma a través del frío ojo de la cámara, procesando clientes con eficiencia mecánica mientras el mundo se preparaba para inclinarse. Luego apareció Karina Vargas, la mujer del abrigo azul marino, cuyo rostro Ximena apenas había registrado en la urgencia del momento. Karina se acercó a la ventana, sus movimientos normales hasta el último segundo, cuando su mano tembló, colocando el billete rasgado en el mostrador, mientras sus ojos se movían hacia la izquierda, como si buscara observadores. «Ahí», dijo Leo, congelando el fotograma y haciendo zoom en el reflejo en el cristal de la taquilla de Ximena. «Nivel superior, cerca del kiosco de información. Ese es Ricardo Rojas, tu jefe de operaciones en el norte del país». La expresión de Gael se volvió glacial mientras estudiaba la imagen de un hombre que Ximena nunca había visto. Alto, vestido con elegancia, observando a Karina Vargas con la concentración de un halcón que rastrea a su presa. «Ricardo ha estado conmigo durante 12 años. Le confié un territorio que genera 40 millones de pesos anualmente». «Confiado en pasado», observó Leo, su tono sugiriendo que ya había superado el asombro para pasar a la planificación táctica. Estaba observando el traspaso, lo que significa que sabía de la advertencia de Sofía. Probablemente sabía de la bomba, lo que significa que es el traidor o trabaja con ellos. La mente de Ximena corrió a través de las implicaciones, conectando puntos que formaban una imagen de conspiración más compleja que un simple intento de asesinato. Si sabía de la advertencia, ¿por qué no impidió que Karina la pasara? ¿Por qué dejar que llegara a Gael en absoluto? Gael se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación, como si ella hubiera hecho exactamente la pregunta que él había estado rondando. Porque Ricardo no podía actuar sin exponerse. Karina ya estaba en movimiento, ya comprometida a pasar el mensaje. Detenerla habría revelado que él sabía de la bomba, lo que lo habría señalado directamente a él. Así que lo dejó pasar, continuó Ximena, su comprensión profundizando mientras analizaba la lógica. Dejó que la advertencia te llegara, te dejó cancelar el tren, y ahora está observando para ver si descubriste quién te traicionó. Está jugando a dos bandos, pareciendo leal al no interferir, mientras en realidad lo orquesta todo. La tablet de Leo se iluminó con un mensaje entrante. Sus ojos escanearon el texto que le tensó la mandíbula. Ricardo acaba de salir de su departamento en Lomas de Chapultepec. 3 hombres con él, todos armados, todos de su equipo de seguridad personal. Se dirigen al centro. Gael se acercó a una caja fuerte escondida detrás de un cuadro del Ángel de la Independencia, extrayendo una pistola que revisó con eficiencia practicada antes de guardarla en una funda de hombro. Sabe que encontramos la bomba, sabe que estamos investigando y está haciendo su movimiento antes de que podamos hacer el nuestro. Leo, ¿cuántas personas puedes tener en esta ubicación en 10 minutos? 15. Todos examinados, todos leales a ti personalmente, no al territorio u operaciones, respondió Leo, ya enviando mensajes que movilizarían fuerzas que Ximena no podía ver, pero que de repente sentía presionar a su alrededor. Pero si Ricardo viene aquí, sabe de la chica, alguien le dijo que está contigo. La implicación se posó sobre el penthouse como una niebla, fría y asfixiante. Ximena había estado visible durante horas, caminando a la cafetería,
regresando a la estación central, saliendo por la calle Valderas. La gente de Ricardo pudo haberla estado observando todo el tiempo, rastreando sus movimientos e informando a alguien que había convertido la traición en una forma de arte. «Evacuamos», dijo Gael, su decisión tomada en el espacio entre latidos. «Lleva a Jimena a la Casa de Seguridad de Querétaro. Manténla allí con un equipo que nunca ha trabajado el territorio del norte del país. Si Ricardo ha comprometido mi seguridad aquí, asumimos que ha comprometido todo lo conectado con las operaciones de la Ciudad de México». Ximena encontró su voz a pesar del miedo que intentaba estrangularla. «Si huyes ahora, pierdes la ventaja. Ricardo no sabe que tú sabes de él. Él cree que todavía está escondido, todavía haciéndose el lugarteniente leal mientras planea tu muerte. Usa eso». Gael cruzó la habitación en 3 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que Ximena pudiera ver los cálculos que ocurrían detrás de sus ojos. «¿Quieres que lo deje venir aquí? ¿Convertir este penthouse en un campo de batalla contigo como posible daño colateral?» «Quiero que termines esto esta noche», dijo Ximena, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Porque cada día que esto continúa es otro día en que Sofía, Miguel y Karina murieron por nada. Otro día en que tú miras por encima del hombro en lugar de manejar tu imperio. Otro día en que yo soy un cabo suelto que alguien quiere atar permanentemente». Leo los miró a ambos, su expresión sugiriendo que reconocía el cambio que ocurría en tiempo real. La civil convirtiéndose en otra cosa, algo más duro y peligroso de lo que sus circunstancias deberían haber forjado. Ella tiene razón. Si huimos ahora, Ricardo desaparece y pasamos meses cazándolo mientras él se reconstruye en otro lugar. Si lo terminamos esta noche, enviamos un mensaje que llega a cada rincón de tu organización. El teléfono de Gael zumbó con una actualización de los equipos de seguridad posicionados por todo Polanco. Piezas de ajedrez formándose para un juego que terminaría en sangre o traición revelada. Ximena se queda en la habitación del pánico, acero reforzado, ventilación separada, preparada para un asedio de una semana si es necesario. No participa, no toma riesgos, no se convierte en otro cuerpo que tenga que explicar a las autoridades que fingen no saber lo que hago. Ximena asintió, aceptando el compromiso porque entendía que era el único que él le ofrecería. Cuando esto termine, cuando Ricardo esté bajo control y las amenazas eliminadas, ¿qué me pasará a mí? ¿Volveré a vender boletos como si nada de esto hubiera pasado? La pregunta quedó flotando entre ellos, con implicaciones que ninguno de los dos tenía tiempo de explorar. La expresión de Gael se suavizó fraccionalmente, revelando algo debajo del exterior calculado. Preocupación quizás, o el reconocimiento de que algunas intersecciones no podían deshacerse, sin importar cuánta distancia se intentara poner entre el antes y el después. «Cuando esto termine, averiguaremos qué sigue», dijo Gael finalmente, su mano tocando su hombro en un gesto que se sintió protector y posesivo. «Pero primero, nos aseguraremos de que haya un después para ambos. Leo, muéstrale la habitación del pánico. Tengo un traidor a quien dar la bienvenida a casa». La habitación del pánico ocupaba lo que parecía ser un armario en el dormitorio principal, pero la huella digital de Leo reveló un espacio lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a 8 personas, revestido con monitores que mostraban cada ángulo del penthouse y las calles de abajo. Ximena entró, sintiendo el peso de la puerta de acero al cerrarse detrás de ella, sellándola en una seguridad que se sentía incómodamente como una tumba. A través de los monitores, observó a Gael moverse por el penthouse con Leo. Su coordinación hablaba de años de sociedad construida sobre la confianza y la violencia compartida. Se posicionaron con la precisión táctica de soldados, convirtiendo muebles de lujo en cobertura y líneas de visión en zonas de aniquilación. El teléfono de Gael se iluminó con un mensaje que endureció su expresión hasta volverse aterradora. El coche de Ricardo había entrado en Polanco, moviéndose lentamente como si los ocupantes estuvieran revisando direcciones y calculando aproximaciones. 3 minutos, quizás 4, antes de la confrontación que terminaría en revelación o muerte. Las manos de Ximena apretaron el borde del escritorio del monitor,
su corazón martilleando mientras veía la cámara de la calle captar la SUV negra deteniéndose a 2 edificios de distancia. 4 hombres emergieron. La alta figura de Ricardo inconfundible, incluso en las imágenes granuladas, moviéndose con una confianza que sugería que creía que la sorpresa seguía siendo su ventaja. La cámara del vestíbulo del edificio los mostró entrando. Ricardo hablando con el guardia de seguridad nocturno, con la fácil autoridad de alguien que había visitado antes y no esperaba resistencia. Pero la mano del guardia se movió debajo de su escritorio, presionando una alerta que encendió una luz roja en el pasillo, una señal que Gael claramente había arreglado con anticipación. La voz de Gael llegó a través del altavoz de la habitación del pánico, tranquila, a pesar de la violencia que se acercaba a su puerta. Ximena, pase lo que pase en los próximos 10 minutos, te quedas en esa habitación hasta que yo venga a buscarte personalmente. Si alguien más intenta abrir esa puerta, hay un arma en el cajón a tu izquierda e instrucciones para usarla. Ella encontró el arma exactamente donde él le había indicado. Su peso era extraño y aterrador en sus manos. Las instrucciones estaban impresas en papel laminado. Direcciones paso a paso para alguien que nunca había sostenido un arma. Quitar seguro, apuntar al centro de masa, apretar, no jalar, seguir apretando hasta que la amenaza deje de moverse. La cámara del elevador mostró a Ricardo y sus hombres ascendiendo, sus armas desenvainadas ahora que la pretensión había sido abandonada. El rostro de Ricardo llenó la pantalla por un momento, y Ximena vio algo en su expresión que la heló. No ira ni desesperación, sino emoción, como si hubiera estado esperando esta confrontación y disfrutara su llegada. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el penthouse, y Ricardo salió con la confianza de alguien que entraba en un territorio que creía haber conquistado. «Gael», gritó, su voz resonando en el espacio abierto. «Sé que estás aquí, sé lo de la chica, necesitamos hablar antes de que esto se ponga más complicado de lo necesario». Gael emergió de detrás de la isla de la cocina, su arma bajada pero lista, su postura irradiando peligro controlado. «La bomba en el expreso de las 3:15. ¿Fue tu idea o de alguien más? Tengo curiosidad por saber cuánta traición de mi organización lleva tus huellas dactilares». La sonrisa de Ricardo no tenía calidez, solo la satisfacción de un plan ejecutado a pesar de complicaciones inesperadas. La bomba fue necesaria una vez que me di cuenta de que Sofía había descubierto el rastro del dinero. Siempre fue demasiado inteligente para su propio bien, demasiado leal a ti como para ignorar lo que había descubierto. No podía arriesgarme a que hablara. «Así que la mataste», dijo Gael, sus palabras cayendo como piedras en agua quieta. «Ejecutaste a una mujer que había trabajado para mí fielmente durante 8 años porque amenazaba tu robo y tu ambición. Luego mataste a Miguel y Karina para cubrir el rastro de ese billete rasgado». Ricardo avanzó más hacia el penthouse. Sus hombres se abrieron en abanico con eficiencia profesional que hablaba de entrenamiento militar. «Yo construí el territorio del norte del país hasta lo que es hoy. Generé los ingresos que pagaron este penthouse, tus coches, el imperio que paseas como si lo hubieras ganado solo. Y mi recompensa fue verte quedarte con todo el poder mientras yo hacía todo el trabajo». Leo apareció desde el pasillo del dormitorio, su arma apuntando al más cercano de los hombres de Ricardo, con la firmeza de alguien que había hecho esto antes. «Teníais 40 millones de pesos en ingresos anuales, un penthouse propio y el respeto de todas las organizaciones, desde la Ciudad de México hasta Monterrey. La codicia te hizo estúpido, Ricardo. La codicia y la ilusión de que podías tomar lo que Gael construyó sin que él se diera cuenta. El enfrentamiento se cristalizó en algo casi formal. 4 hombres armados de un lado y 2 del otro. Con Ximena observando a través de monitores que mostraban ángulos que las cámaras de seguridad no estaban destinadas a capturar, podía ver el dedo de Gael descansando a lo largo del armazón de su arma. Aún no en el gatillo, pero listo para moverse en fracciones de segundo. La expresión de Ricardo cambió de confianza a algo más duro al darse cuenta de que Gael se había preparado para esta confrontación. «Sabías que venía. Alguien habló.
Alguien de mi equipo me traicionó como yo te traicioné a ti. La simetría es casi poética. Nadie te traicionó, corrigió Gael, su tono con una finalidad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar. He sabido de tu robo durante 3 semanas. Sabía de tus planes desde hace 10 días. Sabía que eras el traidor desde que las grabaciones de vigilancia te mostraron observando a Karina pasar esa advertencia. No estás aquí porque tengas poder. Estás aquí porque te dejé venir. Porque terminar esto requería que te sintieras lo suficientemente confiado como para caer en una trampa. La realización de que había sido superado golpeó a Ricardo como una fuerza física. Su confianza se resquebrajó para revelar el pánico debajo. Su arma se levantó rápidamente, pero Gael fue más rápido. 3 disparos que sonaron como un trueno en el espacio cerrado, colocando balas exactamente donde dictaba el entrenamiento militar. Ricardo cayó hacia atrás, su arma repiqueteando en los pisos de mármol que habían costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en años. Los hombres de Ricardo se inmovilizaron cuando las puertas se abrieron por todo el penthouse, revelando a las 15 personas que Leo había posicionado en apartamentos y pasillos adyacentes, sus armas apuntando a los intrusos con la coordinación de una actuación ensayada. La rendición se produjo por etapas, armas bajadas, manos levantadas. La matemática de la supervivencia, superando la lealtad a un empleador muerto. Ximena observó a través de los monitores cómo Gael se acercaba al cuerpo de Ricardo, comprobando un pulso que claramente no esperaba encontrar. La confrontación había durado menos de 2 minutos desde el primer disparo hasta el último aliento. Violencia comprimida en momentos que reconfigurarían todo lo que vendría después. Leo ya estaba en su teléfono haciendo llamadas que traerían limpiadores y abogados. Personas especializadas en hacer desaparecer cuerpos y alinear historias con cualquier narrativa oficial que sirviera a los intereses de Gael. Los hombres de Ricardo fueron escoltados por seguridad que aseguraría su silencio a través de métodos que Ximena no quería imaginar. La puerta de la habitación del pánico se desbloqueó con un suave clic y Gael apareció en el umbral, su camisa manchada de sangre que podría haber sido suya o de Ricardo. Ximena no podía decirlo, y no estaba segura de querer saberlo. Terminó, dijo simplemente, el agotamiento filtrándose a través de su exterior, controlado por primera vez desde que se conocieron. Ximena dejó el arma que había estado apretando lo suficiente como para dejar marcas en sus palmas, sus manos temblando con la adrenalina retrasada mientras la realidad se estrellaba sobre ella en oleadas. Los otros, los hombres de Ricardo, ¿qué les pasa? Serán interrogados, evaluados por lealtad o complicidad, luego reintegrados a la organización bajo una dirección diferente o tratados de acuerdo con lo que aprendamos, respondió Gael. Su honestidad era brutal y refrescante. Algunos sabían de la traición, algunos solo seguían órdenes. La diferencia importa en mi mundo. Ella salió de la habitación del pánico a un penthouse que olía a pólvora y consecuencias, donde los muebles de lujo se habían transformado en cobertura, y los pisos impecables ahora llevaban marcas de rozaduras por la violencia. El cuerpo ya se había ido, retirado con una eficiencia que sugería que esta no era la primera vez que la gente de Gael limpiaba después de confrontaciones. Gael se sirvió tequila añejo de un decantador de cristal que de alguna manera había sobrevivido al caos, ofreciendo a Ximena un vaso que ella aceptó, a pesar de nunca haber desarrollado el gusto por el licor caro. Deberías haber estado aterrorizada ahí dentro. Deberías haber estado llorando o exigiendo que te llevara a la policía que no podría protegerte aunque quisiera. Estaba aterrorizada, admitió Ximena. El tequila añejo le quemaba la garganta mientras tragaba un coraje que no sentía. Pero el terror no cambia lo que pasó. No trae de vuelta a Sofía, ni a Miguel, ni a Karina. No deshace el hecho de que te entregué un billete rasgado y entré en tu mundo sin permiso ni preparación. Gael la estudió con una intensidad que se sentía diferente de sus evaluaciones anteriores, como si la viera claramente por primera vez, a pesar de las horas pasadas cerca.
La mayoría de los civiles se desmoronan cuando ven violencia. Cuando el peligro teórico se convierte en cuerpos y sangre, tú observaste a través de esos monitores y sostenías un arma que nunca habías disparado, lista para usarla si era necesario. La supervivencia no es lo mismo que la valentía, replicó Jimena. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran una evasión. Ella había sido valiente en la habitación del pánico. Había tomado decisiones que iban en contra de todo instinto de autoconservación. ¿Qué pasa ahora? Ricardo está muerto, su robo expuesto, su traición terminada. ¿Vuelvo a la estación central y finjo que esto fue un día libre prolongado? La expresión de Gael cambió a algo que podría haber sido diversión si las circunstancias hubieran permitido el humor. Tu taquilla fue reasignada ayer a personal permanente, y tu expediente de empleado muestra que renunciaste por motivos personales con efecto inmediato. Ya no trabajas en la estación central. No existes en ningún sistema al que los asociados restantes de Ricardo pudieran acceder para encontrarte. La información debería haberla enfadado. Debería haberse sentido como otra violación de la autonomía en un día lleno de ellas. En cambio, Jimena sintió algo cercano al alivio. La taquilla había sido seguridad construida sobre la rutina, pero también había sido una jaula que nunca había notado del todo hasta que las circunstancias la obligaron a atravesar sus barrotes. El amanecer irrumpió sobre la Ciudad de México con la indiferencia de una ciudad que había presenciado incontables amaneceres antes. La luz del sol pintaba el río, o la vista de los rascacielos, en tonos dorados que transformaban el frente industrial en algo casi hermoso. Ximena estaba en los ventanales del penthouse, observando la transformación. Aún vestía la ropa de ayer y cargaba el miedo de ayer como un peso que aún no se había disuelto. Gael salió del dormitorio con ropa limpia. Su apariencia de nuevo con la perfección controlada que ella había notado por primera vez a través del cristal de su taquilla. Leo te consiguió un apartamento en Coyoacán, un edificio discreto, seguridad que no se anuncia, pero existe en capas. Es tuyo por el tiempo que lo necesites, sin obligaciones más allá de mantenerte viva. La oferta aterrizó entre ellos como un puente que ella podía elegir cruzar o quemar, y Ximena se apartó de las ventanas para mirarlo directamente a los ojos. Me ofreces protección porque te ayudé, porque Sofía me eligió como su mensajera. Eso es una obligación disfrazada de generosidad. Te ofrezco protección porque te la ganaste al no huir cuando huir habría sido racional, corrigió Gael, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el agotamiento que él luchaba por ocultar. Y porque en algún lugar entre que me entregaste ese billete rasgado y verte sostener un arma en una habitación del pánico, esto dejó de ser una obligación y se convirtió en algo para lo que todavía no tengo palabras. A Ximena se le cortó la respiración ante la admisión, ante la vulnerabilidad visible en un hombre que había construido muros más altos y fuertes de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Tu mundo mató a 3 personas ayer, casi mató a docenas más en ese tren, y terminó contigo disparándole a alguien en tu propio penthouse. Ese no es un mundo en el que yo sepa existir. No es un mundo en el que nadie debería tener que existir, asintió Gael. Su mano se levantó para apartar un mechón de cabello de su rostro con sorprendente delicadeza. Pero es el mundo que habito, y ayer se convirtió en el mundo que tú también habitas. Ya sea que alguno de nosotros planeara esa intersección. La pregunta no es si puedes existir en él. Ya demostraste que puedes. La pregunta es si quieres. La elección que él le ofrecía se sentía inmensamente grande. Una decisión que reconfiguraría su vida de maneras que no podía predecir ni controlar. La taquilla había sido segura, predecible, aburrida de maneras que de repente parecían atractivas en comparación con los penthouses con habitaciones del pánico y hombres que hablaban casualmente de eliminar amenazas. Pero la seguridad también había sido pequeña, contenida, una vida vivida a través del cristal, viendo a otras personas viajar a destinos mientras ella permanecía inmóvil. Ayer había sido aterrador, pero también había sido vívido. Colores más brillantes, sonidos más nítidos,
cada momento con un peso que la rutina le había arrebatado a su existencia hacía años. Quiero el apartamento en Coyoacán, dijo Ximena finalmente, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba eligiendo. Quiero tiempo para procesar lo que pasó, para llorar por personas que nunca conocí, pero cuyas muertes hicieron posible mi supervivencia. Y luego quiero entender qué sigue, qué significa existir en tu mundo sin perderme por completo. Entonces la expresión de Gael se suavizó en algo que se parecía al alivio, como si hubiera estado preparado para que ella se alejara y se sorprendiera por su decisión de permanecer a su alcance. Leo te espera abajo con un coche. Te llevará al apartamento, te instalará, se asegurará de que tengas todo lo que necesites. Tengo reuniones durante el día, control de daños, reasignaciones, conversaciones con personas que necesitan entender que la traición conlleva consecuencias permanentes. Ximena asintió, aceptando la separación como necesaria, incluso cuando una parte de ella quería protestar por quedarse sola con pensamientos que inevitablemente se deslizarían hacia la oscuridad. Cuando termines con las reuniones y las consecuencias, ¿vendrás a buscarme? No como protección u obligación, sino porque quieres averiguar qué es esto entre nosotros. Sí, dijo Gael simplemente, la palabra con promesa y posibilidad en igual medida. Se inclinó, presionando un beso en su frente que se sintió casto e íntimo, un gesto que reconocía la conexión sin exigir más de lo que ella estaba lista para dar. Descansa un poco, Ximena Ríos. Ayer cambió todo, pero mañana no tiene por qué navegarse sola. Ella dejó el penthouse con Leo descendiendo en un elevador que requería autorización de seguridad para operar, emergiendo en una mañana que se sentía surrealista después de la violencia y la revelación de las horas anteriores. El viaje en coche a Coyoacán fue silencioso. Leo respetaba su necesidad de tranquilidad, mientras la Ciudad de México daba paso a las casas de estilo colonial y calles arboladas. El apartamento de Coyoacán era más pequeño que el penthouse, pero exponencialmente más grande que su estudio en la colonia Escandón, amueblado con un cuidado que sugería que alguien había anticipado sus necesidades antes de que ella supiera cómo articularlas. Leo le entregó las llaves y un teléfono programado con 2 números, repitiendo las instrucciones anteriores de Gael sobre seguridad, con la paciencia de alguien que ejecutaba órdenes que consideraba importantes. Cuando Leo se fue, Ximena se quedó de pie en el centro de su nueva sala, rodeada de muebles que no había elegido y vistas que nunca había imaginado tener. El silencio se sintió enorme después del caos de ayer, y se encontró llorando por primera vez desde que el billete rasgado había aterrizado en su mostrador. Lágrimas por Sofía, Miguel y Karina, por la vida que había dejado atrás y por el futuro incierto que había elegido, a pesar de todo argumento racional en contra. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto del número simplemente etiquetado como G. 3 palabras que tenían más peso de lo que su brevedad sugería. Gracias. Duerme bien. Ximena escribió una respuesta con manos que finalmente habían dejado de temblar. Nos vemos mañana. Durmió la mayor parte del día. El agotamiento la reclamaba en oleadas que la arrastraban antes de que pudiera considerar resurgir. Cuando despertó al anochecer, las ventanas del apartamento enmarcaban un atardecer de la Ciudad de México que pintaba el cielo con colores que se sentían como esperanza a pesar de todo. Naranja y rosa y morado desangrándose en algo hermoso, temporal y completamente nuevo.